buenos días, tardes, noches. Estás en el canal de Haz a tu país. Hoy vamos a entrar en la forma musical del tango. ¿Forma? Lo primero que hay que tener en cuenta es que el tango es una música sin estructura fija. No hay que respetar una determinada cantidad de compases. ¿A qué nos referimos con esto? Hagamos una comparación con otro género musical. En muchas danzas folclóricas argentinas, la estructura está muy establecida y atada a la danza. Como por ejemplo en la chacarera, que al tener coreografía fija, la música debe respetar cierta forma. En el tango no pasa lo mismo. El tango como danza no tiene una forma coreográfica preestablecida, sino que es una danza libre, y eso permite a los compositores y arregladores musicales ciertas libertades. Si bien, como mencionábamos, no hay estructuras fijas determinadas, pero sí podemos mencionar dos tipos de formas que vamos a encontrar en muchos de los tangos. Tangos de tres partes. Las composiciones de tres partes son más frecuentes en los comienzos del tango, periodo conocido como Guardia Vieja. Si bien no hay una cantidad de compases establecida para cada parte, es usual que estas sean de 16 compases. En las partituras de editorial solemos encontrar a las terceras partes de los tangos con el nombre de trío. Claros ejemplos de obras de tres partes son los famosísimos tangos El Choclo y La Comparsita. Escuchemos. Tangos de dos partes. A partir de los años 20 en adelante comienza a estilarse más las composiciones en dos partes. San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, sur, paredón y después. Una característica tanto de los tangos de dos como de tres partes es que a menudo suele haber un cambio de tono o de modo entre una parte y otra. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar. Por una cabeza todas las locuras. El orden de las partes de la composición en el arreglo. El orden de las partes de la composición en el arreglo. Bien. Vamos a eso. Partiendo de la premisa que llamamos A la primera parte y B a la segunda, es curioso que dependiendo la versión o arreglo, no siempre A es lo primero en aparecer. ¿Cómo? Ahora sí que no entiendo nada. Tomemos como ejemplo Adiós Nonino, donde la parte A es... Y la parte B... Sin embargo, en la versión del maestro Leopoldo Federico, el tema empieza directamente por la parte B. Aunque parezca extraño, no siempre las cosas comienzan por el principio. La forma y el canto. En sus comienzos, las orquestas de tango eran netamente instrumentales. A partir de mediados de los años 20 nace la figura del estribillista. Un cantor que solo se limitaba a cantar una parte del tango, el estribillo. Si bien para los años 40 el cantor ya pasa a ser figura, la presencia de lo instrumental dentro de la forma sigue siendo muy fuerte. Es habitual que para esta época las orquestas interpreten todo el tango completo de manera instrumental antes de que entre la voz. Pongamos de ejemplo el tango Yuyo Verde por la orquesta de Aníbal Troilo y la voz de Florial Ruiz. Es un tango de dos partes, planteado de la siguiente manera. Comienza la orquesta instrumental ejecutando las partes A y B. Luego entra la voz cantando la A y la B. Y culmina el tango con una parte A compartida. La primera mitad es instrumental y la segunda cantada. Esta costumbre de interpretar todo el tango instrumental antes de que entre la voz fue mermando con el correr de los años, limitándose a solo una parte del tema o incluso solo unos pocos compases. Introducciones, puentes y codas. Existen pequeños fragmentos de música que no se corresponden formalmente con ninguna de las partes. Son agregados extras. Estos pueden ser creados por el arreglador o ser parte original de la obra. Escuchemos tres ejemplos. Introducción original del tango Boedo. El puente original del tango Caminito. Una sombra lo mismo que yo.
Y como ejemplo de coda, les dejamos nuestra versión de la comparsita, donde se puede escuchar que el tango termina formalmente y es precedido por unos compases extras. La coda. Extras. Con el avance en el desarrollo musical y los movimientos de vanguardia, se amplía notablemente el abanico de posibilidades en cuanto a la forma del género. Si bien ya excede un poco a las características específicas del tango, hay casos que vale la pena compartir. Las cadencias, o cadenza, al igual que en la música académica, son pasajes donde interviene un solo instrumento. Suelen ser de carácter rítmicamente libre y de despliegue virtuoso. Es común encontrarlas antes o en el medio del tango. También herencia de la música clásica, la fuga con Piazzolla a la cabeza se ha incorporado al universo del tango. Y con esto vamos cerrando. En conclusión, no hay una regla muy estricta en lo que respecta a la forma. Pero recomendamos igualmente escuchar distintas formaciones de distintas épocas para incorporar en nuestros oídos las variantes más comunes. Esto nos servirá como punto de partida para poder comprender y disfrutar más del tango. Si te gustó el contenido, no olvides de suscribirte. Quienes quieran pueden hacer sus donaciones o aportes de manera muy sencilla con los links que están en la descripción. Para colaborar a que Asato Pais siga produciendo más y mejores contenidos. Hasta pronto. ¡Chau! ¿Qué escuchará Piazzolla? ¡Wow!